Buenos días, mi nombre es Yamilet Viviana Bazán Matías, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la carrera de Educación Inicial, tercer semestre. El día de hoy vamos a hacer un recorrido que empieza de las ideas más antiguas de la humanidad y que llega hasta cómo diseñamos la investigación científica en el presente. Y no es por exagerar en decir que cuando entendemos cada uno de este recorrido, cambiamos nuestra forma de pensar y de cómo miramos nuestros conocimientos. Para que se pueda entender mejor, imaginemos que tenemos que construir una casa. Antes de poder realizar cualquier levantamiento de paredes, se necesita una base firme. Dentro de esa base está la investigación, como lo son las corrientes científicas. Sin esta, todo lo que construyamos corre el riesgo de venirse abajo. Luego de esto tenemos un plano general, un diseño que indica dónde estará cada habitación, cuántos pisos tendrá la casa y un estilo que podrá seguir. En este plano lo podemos llamar dentro de esto paradigma, como un marco que guía todo el proceso. Después de construir el avance, hace falta diferentes herramientas. Y estas herramientas lo podríamos llamar un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto. Finalmente, para repartir las habitaciones que vamos a construir en esta investigación, las habitaciones la podríamos llamar como un tipo de investigación explorativa, descriptiva, correccional o explicativa. En esta charla nuestro objetivo es poder entender que cada uno de estos elementos, cómo se relacionan entre sí y cómo influyen dentro de lo que consideramos un conocimiento valioso. Y es algo clave que nos va a quedar como algo teórico. Voy a dar un ejemplo histórico y actuales. Y les voy a ir haciendo preguntas que nos podemos conectar con conceptos de la vida real. De hecho, hacemos una pregunta sencilla. Si yo quisiera investigar algo de algunas personas que prefieren el café y cuántas prefieren el té, ¿creen que es lo mejor contar cuántas tazas de café toman al día o preguntarles cómo se sienten al tomar? Si las personas pudieran responder con tazas de café, ¿qué estás pensando como un investigador cuantitativo? Porque al contar, esto se convierte en una investigación cuantitativa. Y si respondemos como algo de sensaciones, de cómo se sienten, se inclinan hacia algo cualitativo. Y hoy veremos esas elecciones que no solamente es una causa, sino que respaldan por ciclos y filósofos dentro de la ciencia. Dentro de la primera diapositiva tenemos las corrientes filosóficas. Las corrientes filosóficas es un conjunto de ideas, teorías y principios, en que cada momento histórico ha sido determinado, respondiendo a las preguntas dentro de la realidad, dentro de un conocimiento moral y la existencia. Estas corrientes no solamente aparecen en los libros antiguos, sino que se han reflejado de una manera en que cómo enseñamos y gobernamos y hacemos que la ciencia crezca. Una corriente filosófica es un conjunto de ideas y teorías que comprenden un principio básico y sobre un aspecto de conocimiento dentro del mundo y las personas, según National Geographic, dentro del 2023. Dentro de las características que podemos encontrar en esto está un contexto histórico y una cultura determinada, como lo mencionamos anteriormente. Estos han surgido desde diferentes corrientes enfocadas en diversos puntos de interés. Tienen representantes destacados como filósofos que definen y defienden cada corriente filosófica. En la siguiente diapositiva vamos a explicar cada una de estas corrientes. Dentro de la primera corriente filosófica tenemos el empirismo. El empirismo es que todo conocimiento proviene desde la experiencia sensorial, es decir, desde nuestros sentidos. El empirismo es considerado una de las teorías filosóficas que sostiene el conocimiento humano. Aparte de estas, están derivadas desde una eternamente experiencia sensorial. Los representantes de esto es John Locke y David Hume. Dentro del contexto histórico, en Inglaterra, en el siglo XVII y XVIII, en un momento de un gran auge, método científico experimental. John Locke menciona la siguiente frase: la mente es una hoja en blanco, tabulosa rosa, que se llena de experiencias. Dentro de lo que encontramos de David Hume, cuestionó que la idea de la casualidad absoluta decía que solo vemos eventos consecutivos, pero no solo una conexión invisible entre ellos.
Dentro de un ejemplo que les podría dar acerca de esto es que Galileo Galilei soltando esferas desde la torre de Pisa para poder observar la caída. Dentro de un contexto en la actualidad, podemos decir que un estudio que mide los niveles de la glucosa en la sangre después de diferentes dietas. El empirismo es como un álbum de fotos, que cada foto es una experiencia sensorial en un conjunto que forman nuestros conocimientos como tal. Una pregunta que voy a dejar es la siguiente. ¿Podemos conocer algo que nunca hemos visto, oído o sentido? Dentro de la segunda corriente filosófica está el racionalismo. El racionalismo es considerado una perspectiva que sostiene una idea y un conocimiento que proviene principalmente desde la razón o las ideas innatas. La razón es la principal fuente de este conocimiento y las ideas innatas existen. Dentro de un contexto histórico, podemos decir que en Europa continental, dentro de la misma época que el empirismo, pero en tensiones intelectuales junto a él. Dentro de los autores destacados en el racionalismo tenemos a René Descartes. Pienso, luego existo. Una frase célebre que creía que en las verdades claras y en distintas alcanzadas por la razón. Otro de los autores está Baruch Spinoza. Buscó un sistema filosófico y completó que esto ha sido basado en principios lógicos. Dentro de un ejemplo claro que podemos mencionar acerca de esto está el Isaac Newton, creando leyes de movimientos con el papel antes de comprobarlas. Y lo podemos relacionar con la actualidad con un ejemplo, es que crear un modelo matemático de una predicción climática puede ser antes observar y no darse cuenta de los datos reales, mientras que uno midiendo, observando y el otro pensando y deduciendo. Dentro de otra de las corrientes filosóficas está el dogmatismo. El dogmatismo es aceptar principios como una verdad absoluta sin poder cuestionarla. El dogmatismo no solamente es algo que se refiere a un sistema de creencias, sino que a un sistema de normas. Dentro de los autores principales tenemos a Parménides, después de aplicarlo con contextos religiosos y políticos. Un ejemplo sería que las creencias son defendidas por la iglesia durante un ciclo y los riesgos es que frena el avance científico al impedir el cuestionamiento. Otro de las corrientes filosóficas está el escepticismo, que duda de la posibilidad de poder alcanzar con certeza absoluta. De esto podemos decir que es una corriente filosófica que desconfía de la verdad, que se pone en suspenso la posibilidad de conocerlo. Dentro de estos autores tenemos a Pirron de Lis y David Hume. Y como un concepto o un ejemplo, podríamos decir los protocolos de revisión por pares y estudios de aplicación. Esto obliga a comprobar antes de afirmar una cosa. Y como siguiente está el objetivismo. El objetivismo es la realidad que existe depende nuestras creencias, es decir, que es una postura filosófica que toma como un factor primario toda la verdad y la moralidad dentro de un individuo. De los autores tenemos a Arlie Ram, un filósofo dentro de la filosofía moderna, que un ejemplo que podría dar es la medición y la contaminación del ambiente con instrumentos calibrados, constante o opuestos al subjetivismo. Ahora vamos a hablar acerca del subjetivismo. El subjetivismo depende de la precisión individual, como los autores que menciona, es Proctagamas, un hombre que es medida por todas las cosas. Y dentro de la investigación actual, podemos decir que una investigación sobre diferentes personas narran por sí mismo un evento histórico. El subjetivismo es la postura filosófica que toma como un factor primario para toda la verdad y la moralidad individual cívica. Eh, Cada corriente filosófica es como un filtro de distintos para ver si la realidad cambia o se filtra, cambiando lo que ves a lo que crees que es verdad. Ahora vamos a hablar acerca de los paradigmas de investigación.
Los paradigmas de investigación es un marco filosófico que defiende y cómo concibimos la realidad y cómo consideramos un conocimiento válido. Es decir, que usamos métodos para obtenerlo. En su obra de la estructura de la revolución científica, el autor Kim en 1962 define como un paradigma a un conjunto de suposiciones interrelacionadas con respecto al mundo social que proporciona un marco de filosófico dentro de un estudio organizado de este mundo. Dentro de los paradigmas tenemos diferentes, que los vamos a explicar en la siguiente diapositiva. El primero es el positivista. El positivista trata de plantear las posibilidades de poder llegar a verdades absolutas a medida en que abordan los problemas y se establecen en distancias significativas entre un investigador y el objeto de estudio. Dentro de esto está la base el empirismo y el objetivismo, como supuesto de la realidad es única y medible. Dentro de los métodos que podemos utilizar está el cuantitativo, que menciona en encuestas, experimentos, para poder llegar a la verdad. Dentro de un ejemplo práctico que podríamos mencionar en uno de estos está medir el rendimiento académico con las pruebas estandarizadas. Es decir, que vamos a medir el rendimiento académico de cada niño para luego llegar a una conclusión usando los métodos cuantitativos como el control experimental, entre otros. Luego está el post-positivista. Dentro del post-positivista, su base es poder reconocer la realidad objetiva, pero también admite que no podemos reconocerla completamente. Dentro de los métodos que podemos utilizar dentro de esta está la combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Uno de los ejemplos prácticos que podemos relacionarlo con esto está medir y entrevistar para poder comprender un fenómeno educativo, que es lo que utilizamos prácticamente en los proyectos de grado para poder sacar a flote nuestras conclusiones acerca de todo lo que hemos investigado. El paradigma positivista reconoce que la realidad existe, pero no puede ser completamente emprendida. El conocimiento es el resultado de una interacción entre un investigador y lo investigado. Dentro del siguiente paradigma está el crítico. El crítico es como un enfoque de investigación que busca una transformación social a través de la unión, la teoría y la práctica. Su base es una influencia marxista y una teoría crítica, donde puede cambiar la realidad social. Y los métodos que podrían utilizar dentro de esto está la investigación, la acción, la etnografía y la crítica. Dentro de esto también encontramos la entrevista, que cada uno de estos nos ayudan a poder llegar a un final de eso crítico. La constructivista, su base es el subjetivismo, de múltiples realidades construidas socialmente. Dentro de esta podemos utilizar los métodos cuantitativos, cualitativos, observación y la participación. Dentro de un ejemplo práctico, podríamos decir que podemos explorar acerca de diferentes conceptos, como algo productivo, éxito, de diferentes culturas, de cómo las culturas lo pueden visualizar. Luego tenemos la mini actividad que se podría decir que es mostrar una imagen de sí mismo y pedir impercepciones. Esto puede ser vinculado con el constructivismo. Dentro de la siguiente diapositiva encontramos los enfoques de la investigación. Los enfoques de la investigación es una estrategia general que guía la recolección de análisis y análisis de datos. ¿Qué podemos decir de esto? Del cuantitativo encontramos los datos numéricos, las estadísticas, la replicabilidad y la predicción. Esto lo podemos decir que se basa en una medición numérica en que un análisis estadístico busca generalizar un resultado. Dentro de las características podemos decir que se encuentran con diferentes procesos. Dentro de esto está el deducción, la secuencial, la réplica y la predicción. Estos son clasificados por diferentes cosas, como la experimental, el pre, el cursi y el post.
la no experimental, que es la transversal, y la longitudinalidad, que es la descriptiva. Un ejemplo de esto podría decir encuesta masiva sobre el ámbito de estudio, sobre cuántos niños sufren depresión dentro de su curso o sufren bullying, más o menos así. La cualitativa. Dentro de la cualitativa podemos decir que es una comprensión de significados inductivos, múltiples de realidades y diseños. Dentro de esto encontramos el estudio de caso, la fenomenografía, la etnografía, y está centrada en comprender los significados, es decir, las experiencias y los contextos, utilizando entrevistas de observación y análisis de contenido. Tiene un proceso distinto, que es el inductivo y el recurrente. Aparte de esto, trata de analizar diferentes múltiples realidades subjetivas. En este encontramos la teoría fundamentada, el estudio de caso y la investigación-acción. El mixto. El mixto es una combinación tanto en lo cuantitativo y lo cualitativo para poder obtener una visión más completa de un fenómeno o de un caso estudiado. Las características es que es una combinación entre dos enfoques. Y dentro de la clasificación de diseño encontramos lo secuencial explicativo, lo secuencial explorativo, el diseño paralelo, como se puede llamar, y el diseño transformativo. Un ejemplo sería medir la prevalencia y luego explicar las causas de cada una de estas. Mediante esto vamos a obtener un enfoque mixto, tanto cualitativo y cuantitativo. En la siguiente diapositiva encontramos qué es un tipo de investigación. Bueno, un tipo de investigación podríamos llamarlo a la forma específica en cómo se organiza y se desarrolla un estudio, según el propósito que se busca. Esto lo mencionó García González en el 2022. La explorativa es qué está pasando. La descriptiva, cómo es. La correccional, que establece con, y la explicativa, por qué sucede. Dentro de estos les voy a explicar un poco más en la siguiente diapositiva acerca de cada uno de ellos. La explorativa, ¿qué está pasando? Bueno, de la explorativa podemos decir que para un fenómeno que es poco estudiado, esta básicamente la podríamos decir que se utiliza cuando un fenómeno o un problema es nuevo o está poco estudiado. Más allá de esto, su finalidad es conocer, entender y generar bases para futuras indagaciones, es decir, seguir explorando cada uno de estos. Dentro del ejemplo práctico está en la antropología. Podemos investigar la cultura poco documentada para poder identificar las creencias y las prácticas mediante una entrevista y la observación del campo. Dentro de la descriptiva, buscamos caracterizar un fenómeno, una situación o una población sin poder intervenir ni explicar las causas, como el uso del Internet en los estudiantes. Dentro del objetivo cuantitativo, la encuesta, el cuestionario, la estadística son bases fundamentales para poder explicar cada uno de estos. Dentro del ejemplo práctico, podemos medir el nivel de competencia tecnológica de docentes en una escuela. Esto lo podemos hacer mediante un cuestionario estandarizado. ¿Para qué? Para poder describir y buscar caracterizar cada una de estas situaciones. El siguiente está el correlacional. Dentro del concepto correlacional, examina si existe una relación entre dos o más variables. Esto sin manipulizarlas ni determinar la casualidad. Dentro de su objetivo principal está que no establece causa o efecto. Un ejemplo claro de este sería evaluar las relaciones entre horas de estudio y un rendimiento académico para ver si aumentan juntos. Cuando nos
referimos a si aumentan juntos, es una correlación positiva o cómo se relaciona inversamente. Dentro de la explicativa, esto va más allá de buscar o explicar el por qué, porque requiere una base teórica de formular hipótesis específicas, es decir, que estudia cómo la falta de sueño, un ejemplo, impacta el rendimiento académico y recopilando datos a lo largo del tiempo. Esto para poder identificar cada una de estas necesidades. Cabe destacar que los tipos de investigaciones son una base fundamental dentro de cada uno de nuestro pensamiento, ¿ya? Dentro de esto, vamos a ver que investigar no solamente es seguir un manual de pasos, sino que es una construcción que empieza mucho más antes de que cómo concibimos la realidad. Si creemos que la verdad se descubre midiendo, nos acercamos más al empirismo o al positivismo. Si creemos que la realidad es una construcción personal o social, nos moveremos hacia el constructivismo o el subjetivismo. Y eso no es solo una teoría que influye o que preguntamos qué método usamos, cómo lo interpretamos y hasta dónde publicamos los resultados. Hoy más que nunca el mundo está lleno de información y desinformación. Necesitamos cuidarnos e investigar y convertirnos en unos investigadores capaces de relacionar las bases filosóficas de un estudio. Es decir, que entendemos, por supuesto, podemos evaluar y sus conclusiones son sólidas o débiles. La filosofía nos da una visión de los paradigmas, el marco, los enfoques, las rutas y los tipos de investigación del vehículo. Si sabemos manejarlo, podemos llegar muy lejos con cada uno de estos. Y si no, corremos el riesgo de perdernos en el camino. Dentro de esto podemos decir que los tipos de investigación a lo largo de nuestra vida han sido una de las etapas más difícil, pero si la logramos dominar es algo increíble. ¿Hasta dónde podemos llegar con tanta investigación? Los tipos de investigaciones científicas tienen un gran avance dentro de cada uno de estos. El poder decir que hemos investigado de una buena manera. A lo largo de esta exposición hemos viajado desde el mundo de las ideas más abstractas hasta la explicación más práctica dentro de una investigación, comenzando de los terrenos de las corrientes filosóficas, donde los filósofos como Locke, Descartes, entre otros, nos enseñan en cómo la forma que concibimos con la realidad, ya sea desde la experiencia, la razón, la objetividad y la subjetividad. La condicionalidad en el tipo de conocimiento en que consideramos valioso. Después de esto, nos adelantamos a los paradigmas de investigación. Aquí vimos que los paradigmas es como un par de gafas. Dependiendo de cuánto la usemos, veremos el mundo de una manera distinta. El positivismo busca las leyes universales, mientras que el postpositivista reconoce nuestras limitaciones. El crítico busca poder transformar la sociedad y la constructivista se sumerge a las realidades personales y colectivistas. Más adelante hablamos sobre los enfoques de investigación. Los enfoques de investigación, dentro de esto vimos el cuantitativo que mide y generaliza, el cualitativo que interpreta y profundiza, y el mixto que integra ambos enfoques y ambas perspectivas. Entendimos que no existe un enfoque mejor, sino que en términos absolutos. Lo más importante es que elegir cuál es el que mejor nos corresponda a nuestra pregunta de investigación, para mediante esto seguir el proceso que se requiere para poder dar un buen resultado. Dentro de los tipos de investigación encontramos la explorativa, la descriptiva, la correccional y la explicativa. Cada una de estos responde a un objetivo distinto y descubrir un fenómeno hasta poder explicar cada causa. La investigación no es simplemente un conjunto de pasos
mecánico, sino que es una construcción que consiste en empezar dentro de la filosofía. Trata de orientar a un paradigma que se estructura con un enfoque, es decir, que se ejecuta con un tipo de investigación concreto. Esto es que cada decisión que tomamos como investigadores pueden respaldar nuestra postura filosófica. Incluso si no siempre somos conscientes de ello, podemos decir que cuando elegimos o medimos con números, estamos asumiendo, tal vez sin decir, una visión objetivista o quizás positivista. Cuando preferimos entrevistas y narrativas, nos acercamos más a un enfoque constructivista y subjetivista. Dentro de la práctica, lo importante no simplemente es encasillarnos en una sola postura, sino reconocer que hay herramientas de la investigación que están a nuestro servicio para poder responder nuestras preguntas y de una manera rigurosa y honesta posible. Como futuros investigadores o como ciudadanos críticos de interpretar una información, necesitamos poder desarrollar dos habilidades. Dentro de esto está el rigor, que es poder recoger, analizar y presentar datos de forma confiable. Dentro de esto también encontramos la reflexión crítica, para entender el porqué de cada decisión metodológica. Y así podemos evitar investigaciones mal fundamentadas y conclusiones apresuradas y contribuir a un conocimiento que no solamente sea válido en un papel, sino que sea útil para poder transformar nuestra realidad. El término como una idea conectada de todo lo que vimos hoy es que investigar es como navegar en un barco. Las corrientes es el mar en el que te mueves. Los paradigmas es la náutica que te orienta y dentro del enfoque es el timón en que te diriges. El tipo de investigación es el barco en cómo elegimos llegar a nuestro destino y que el éxito depende de saber combinarlas para llegar a un puerto correcto. Como dar paso a poder terminar cada una de esta exposición, podría decir que me ha servido de mucho a lo largo de mi vida el poder dominar cada parte de esto. Y es así como termina un camino que empezó dentro de la filosofía y terminó como una práctica de una investigación científica. Descubrimos que las corrientes filosóficas son raíces profundas de todo conocimiento, que me han enseñado que podemos mirar la realidad a través de una experiencia de la razón, de la objetividad y de la subjetividad. Luego de esto nos transportamos a los paradigmas, que son el marco que nos guían, el positivismo, el postpositivismo y el crítico y el constructivista, que nos muestran distintas formas de comprender lo mixto y lo integral. Finalmente, entendí que los tipos de investigación, como la exploratoria, la descriptiva, la correccional, la explicativa, son estructuras concretas que dan forma a nuestro trabajo y que nos permiten responder diferentes preguntas específicas. Y la lección más importante es que nada de esto está aislado, todo está conectado. Cada vez que un investigador toma una decisión, aunque sea pequeña, está reflejando una postura filosófica, un paradigma o un enfoque. Aparte de esto, un tipo de investigación. Por eso, para la próxima que lean o se dediquen a leer un artículo, ya sea por tarea o porque a ustedes le nace, o que escuchen en una noticia con cifras, encuentren el problema que necesita ser estudiado. Pregúntense el qué paradigma está guiando este trabajo. Desde ahí empieza nuestro pensamiento crítico. Investigar no solamente es recolectar datos, sino que es entender el por qué y cómo lo recolectamos. Es tener una claridad sobre cada cosa que buscamos y ser consciente de lo que podemos afirmar y de lo que no podemos afirmar. Recordemos que la filosofía nos da una visión, los paradigmas nos dan el marco, los enfoques nos dan una ruta y los tipos de investigación nos dan un vehículo o de cómo seguir. Si sabemos usarlo, vamos a lograr llegar muy lejos. Llegaremos a un conocimiento sólido y útil. Si no, corremos el riesgo de poder perdernos en el camino.
y poder hacer diferentes cosas más. Muchas gracias por su atención. Espero que ahora cuando piensen, investiguen o interpreten diferentes situaciones, sean conscientes de que cada cosa tiene el porqué, que cada enfoque y que cada tipo de investigación tienen un propósito, que lo hagan con profundidad y que sean críticos en lo que piensan, en lo que dicen, en lo que afirman. Y con todo lo que hemos compartido hoy, puedan decir que han aprendido muchísimo y de hecho que investigar no solamente es buscar la primera investigación que nos sale, sino tenemos que indagar, el buscar más allá de cada una de estas cosas, el buscar páginas confiables, revistas, artículos que respondan a nuestras preguntas con conocimientos válidos. Muchas gracias, espero le haya gustado. Eh, y nos vemos en otra oportunidad.